El último en morir no solo tuvo el descaro de lastimarlo delante de toda la clase, sino que además se llevó a una chica que solo debería pertenecer al macho alfa, algo que Naruto, como había demostrado durante años en la academia, definitivamente no era. Entonces, como si eso no fuera suficiente, el rubio lo atacó justo cuando estaba a punto de reclamar a Hinata. Frente a una multitud de aldeanos, había sido humillado una vez más, pero no pudo hacer nada para vengarse, pues el aire abandonó sus pulmones. Su mal humor se reflejaba en su rostro, y cualquiera podría haberlo leído como un libro mientras apuñalaba la comida con malicia. ¿Qué te pasa, Chucho? ¿Alguien te pisó la cola, o quizá te pilló persiguiéndola? Ana no pudo evitar burlarse de su hermano pequeño. Era uno de sus pasatiempos favoritos cuando no tenía nada más que hacer. Quizás deberíamos comprarte un nuevo juguete para morder y así desahogar tus frustraciones. Tsume, por su parte, intentaba contener la risa mientras Ana le metía el dedo en el avispero que era su hermano. Sabía que era un tipo irascible y, al igual que Ana, no podía resistirse a la tentación de provocarlo de vez en cuando. Sin embargo, esta vez parecía haber sido algo terrible, ya que gruñó y fulminó con la mirada a su hermana. Algo que un desválido jamás debería hacerle a sus superiores. Cuidado, Chucho. Con esos ojos te vas a lastimar algún día. Ana lo miró con los ojos entrecerrados. Lo retó a que le respondiera para recordarle que no estaba ni cerca de ser el líder. No queriendo que su comedor quedara hecho pedazos, otra vez, Tsume intervino. Tranquilos los dos. Ahora. Kiba, ¿qué te ha enfadado tanto? Que tu respuesta sea buena, porque no toleraré la insolencia ni la ignorancia en esta casa. No pudo contenerse más, miró a su madre con enojo y gritó más fuerte de lo debido. Fue ese maldito Uzumaki. Me quitó a mi pareja, me humilló delante de toda la clase y lo volvió a hacer en plena calle. Juro que le haré pagar por sus actos. No permitiré que nadie me robe una pareja y salga impune. Tomar la pareja de un Inuzuka era algo serio, pero sus palabras no le sentaron bien a ninguno de los dos. Ambos sabían que Kiba era impulsivo, se provocaba fácilmente y solía ser el primero en lanzar un puñetazo. Tsume fue la primera en responder. Dime, Kiba, ¿quién era tu pareja? Era una pregunta fácil de responder, pero de repente vio a su hijo ponerse rígido y supo que ese día había actuado antes de pensar. Ichiga Hinata. Era una de mis compañeras de clase. La quiero y la tendré. Empezó con cierta reserva, pero terminó con renovada furia al recordar lo cerca que había estado de lograr su objetivo esa tarde. Había sido tan fácil acorralarla frente a ese puesto de ramen. Era como si ella lo invitara a poseerla. Ichiga Hinata. ¿La heredera del clan Itaga? ¿Estás loco o eres un estúpido? ¿Cómo se te ocurrió siquiera que ella pudiera ser tu compañera? El heredero de un clan se casará con alguien de su elección, no con un chucho recién salido de la academia. He visto a esta Hinata por la ciudad y sé que no es de las que dan el primer paso. Podía oler el miedo y la ansiedad que emanaban de ella cada vez que alguien la miraba. Dime, hermanito, ¿cuántas insinuaciones tuyas ha aceptado de buena gana? Atrapado. Aún estaba intentando que se sintiera de gusto conmigo, pero hoy estaba tan cerca que podía sentirlo. Intenté besarla, pero ese maldito Uzumaki se interpuso e incluso tuvo el descaro de llamarla su cita. ¿Te permitió que intentaras besarla o intentó apartarte? Tsume volvió a entrecerrar los ojos hacia su hijo. Ella me lo permitió, después de unos minutos. Estúpido perro. No es tan fuerte y lo sabes. Probablemente te dejaba acercarte porque estaba perdiendo fuerza. Te juro por Kami que si alguna vez intentas eso con una mujer mientras estoy cerca, te castraré yo mismo. Ana estaba furiosa. Su hermano, de su misma sangre, intentaba forzar a alguien. Le daba vergüenza conocerlo. Tsume, sin embargo, estaba demasiado enfadada con su hijo. Habló con una voz peligrosamente uniforme y cargada de malicia mientras cerraba los ojos, negándose siquiera a mirarlo. Kiba, has avergonzado a nuestro clan con tus acciones de hoy. Primero, nos dices que alguien te robó a tu pareja cuando ella no tenía ningún deseo de estar contigo. Luego nos dices que intentaste forzarla. No solo eso, sino que al parecer te peleaste con el chico Uzumaki no una, sino dos veces, y perdiste en ambas. Has tomado nuestro nombre y lo has manchado. Vete a tu guarida y no quiero verte la cara hasta que decida un castigo justo. Kiba se estremeció al oír el peligroso tono de voz de su madre. No veía que había hecho mal. Claro que veía cómo se había excedido un poco al empujar a Hinata, pero ¿por qué enfadarse por las peleas?
Al fin y al cabo, era un ninja, y se supone que los ninjas deben luchar. Sobre todo cuando el que luchaban merecía ser derribado. Sabía todo esto instintivamente, pero no iba a ir en contra de su madre cuando estaba así. Lentamente, asegurándose de no hacer ningún movimiento agresivo, se levantó y salió de la habitación. Era la tercera vez ese día que lo humillaban por culpa de Naruto. Primero en clase, luego en la calle, ahora en su propia casa. Tendría que pagar. Era solo cuestión de cómo. Sentada en su habitación, Ichigo Hinata seguía aturdida. Su día había sido increíble. Claro que no la habían puesto en el equipo con Naruto-kun, pero ¿qué importaba ya? La había invitado a salir esa mañana y la había defendido 2 veces antes siquiera de empezar su cita. Claro que tuvo que lidiar con las insinuaciones de Kira mientras esperaba, pero ver lo furioso que estaba Naruto al descubrir lo que intentaba valió la pena. Después de eso, la llevó a un restaurante de verdad. Pensó que solo iban a comer en Ichiraku's, ya que Naruto parecía estar enganchado al lugar. No le importó que hubiera elegido una mesa al fondo. Se habría puesto demasiado nerviosa si todo el restaurante los hubiera visto. De todas formas, creaba un ambiente más romántico y estaba más que contenta con eso. La comida en sí estaba bien. Nada del otro mundo, pero tampoco era el restaurante de mayor calidad. No es que esperara una comida de 5 estrellas en su primera cita real. Claro que sus sueños tenían un límite. Pero a ella le parecía bien, que Naruto la reconociera era más que suficiente. Simplemente estaba contenta de no haber hecho el ridículo esa noche o, peor aún, desmayarse. Al recordar al chico, no pudo evitar sonreír. Ya era hora de que mostrara sus verdaderas habilidades. Sí, tenía una idea de lo bueno que era. No se acecha a alguien sin descubrir 1 o 2 de sus secretos. Incluso con todo lo que le había mostrado sin querer, todavía le sorprendían algunos de sus trucos. Por ejemplo, no sabía que usara una espada, ni que se camuflara tan bien. Sabía que era rápido, pero la velocidad que demostraba en clase era algo que no había presenciado. Luego estaba el clon. Sabía que no era un clon normal y sus sospechas se confirmaron casi instantáneamente cuando activó su Byakugan. El clon tenía un sistema de chakra que lo recorría, algo que un Bunshin normal no tenía. Además, estaba el tiempo que le había llevado dispersarse, por no mencionar que le había quitado el kunai. Un ataque a un Bunshin normal haría que el kunai lo atravesara sin problemas. A medida que avanzaba el día, se sentía cada vez más confundida y eufórica con las acciones de Naruto. Por fin se había quitado la máscara de idiotez y ahora todos se llevarían la sorpresa de sus vidas. El simple hecho de que el Hokage se sintiera capaz de formar un equipo en solitario sin sensei decía mucho de sus habilidades. Era una pena que nadie más pareciera darse cuenta. Pero ya no importaba. Por fin había conseguido lo que quería y se aseguraría de conservarlo. Se metió en la cama un poco antes de lo habitual. Mañana era otro examen de Genin y tendría que estar preparada. No les habían dicho que tuvieran que hacer otro examen después de la graduación, pero estaba decidida a no suspender. Después de todo, ¿cómo podía parecer débil ahora que su vida parecía estar cambiando por fin? Era hora de demostrar que, en efecto, era una Ichiga. A la mañana siguiente, los ninjas recién aceptados se despertaban más temprano de lo habitual en toda la aldea. Hoy era su examen de admisión Genin. Todos habían recibido las mismas instrucciones. No desayunar y reunirse temprano en sus respectivos campos de entrenamiento. Todos menos uno. Naruto había recibido los detalles de los exámenes, ya que Hinata y él habían hablado durante la cena la noche anterior. Repasándolo mentalmente, además de su conversación con el Hokage el día anterior, le fue fácil llegar a la solución del examen, aunque desconocía los detalles. Lo más probable era que fuera una prueba de trabajo en equipo, pero al ser una prueba ninja, no sería tan simple. No, tendría algo que los obligara a no querer trabajar juntos. Luego estaba la regla de no comer antes del examen. Eso, de por sí, era sospechoso. Cuando se lo dijo a Hinata, ella aceptó a regañadientes. Luego, cuando le dijo que si de todas formas no planeaba desayunar, debería compensarlo comiendo más esa noche, se sonrojó de forma adorable mientras él le daba un buen atracón de su propia comida. Luego se quedó allí sentado mientras ella comía todo lo que podía. Estaba seguro de que no se moriría de hambre ni se distraería demasiado cuando llegara la hora del examen. Después de todo, se sentiría mal si no aprobaba. Ya se sentía bastante mal como para no tener que hacer un examen así y, en cambio, se metió de lleno en las misiones. Justo como iba a hacer hoy.
Todavía estaba oscuro cuando despertó, lo que le permitió escabullirse a su escondite sin ser visto. Después de configurar su ejército de clones e instruirlos sobre qué hacer durante el día, se dirigió a Ichiraku's para un desayuno rápido. No tenía que preocuparse por la hora. Al ser una aldea ninja, era bien sabido entre los lugares que vendían desayunos que había clientes para atender temprano en el día y tarde en la noche. La mayoría de los dueños de restaurantes lo tenían fácil, ya que simplemente contrataban a personas que trabajaban por turnos. Otros, como los Ichirakus, lo tenían un poco más difícil, ya que solo tenían 2 empleados. Sin embargo, se las arreglaron haciendo que Teuchi se levantara temprano y se ocupara de la gente del desayuno, mientras que Ayame se quedaba despierta hasta tarde y manejaba a la gente de la noche. Después de un rápido tazón de ramen de miso, Naruto fue a la sala de misiones. El sol apenas coronaba el horizonte mientras estaba sentado en un banco afuera de las puertas esperando a que el shinobi de turno viniera y abriera. Su objetivo hoy no era solo hacer más misiones que su primer día, sino hacer la más laboriosa de ellas él mismo. Acababa de mejorar sus sellos y necesitaría acostumbrarse a ellos. Esto se hacía mejor con trabajo duro, aunque solo caminar cuando los ajustaba era trabajo en sí mismo. Solo tomó unos minutos para que el shinobi de turno apareciera sorprendiéndolos a ambos. Naruto se sorprendió de que no fuera otro que su sensei de la academia, Iruka. Iruka, por otro lado, estando todavía medio dormido, simplemente se sorprendió de ver a alguien en la sala de misiones tan temprano. La mayoría de la gente esperaba hasta la tarde para recoger las misiones a menos que se les dijera lo contrario, pero que alguien se presentara antes de que las puertas estuvieran realmente abiertas era un poco excesivo incluso para el ninja más ambicioso. Hola, Iruka-sensei. Naruto. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿La sala de misiones no abre tan temprano? Bueno, sí, pero ¿por qué no esperar hasta más tarde como todos los demás? Si espero a que todos los demás reciban sus misiones, puede que no quede ninguna para mí. Además, quienes posponen las cosas tienden a convertirlo en un hábito, y esos malos hábitos no son buenos para un shinobi. Iruka estaba dividido. Su propio alumno estaba preocupado por la falta de misiones de rango D, de las cuales había una pila interminable. Había un armario entero en la sala de misiones solo para ellos y otro para los de rango C. Luego, menospreciando los malos hábitos, bueno, ya no podía reprender al chico del mono naranja, pero se le ocurrían algunos ninjas que deberían ocupar su perspectiva. En particular, cierto Jonin enmascarado. Parpadeando hacia el chico, asintió con la cabeza y abrió la puerta, dejándolos entrar. ¿Qué tipo de misión quieres hacer hoy? Como eres el primero en llegar, prácticamente puedes elegir entre todas. Podrías hacer una muy rápida y tener el resto del día libre. Seguro que hay muchas. Naruto miró a su antiguo sensei confundido. Sensei, hoy tengo misiones. Necesito misiones difíciles. Definitivamente algo físicamente exigente. Cualquier otra cosa está bien, pero necesito al menos una que me dé un buen entrenamiento físico. ¿Al menos uno? Sí, es decir, voy a realizar más de una misión hoy. Aquí estaba el chico normalmente perezoso, y antiguo último de la academia, siendo un estudiante de alto rendimiento. Claro que el Sandaime le había dicho a Iruka que el Naruto que él conocía no era más que una actuación, pero verlo en persona seguía siendo un poco impactante. Sus ganas de trabajar casi eclipsaron su desempeño en clase el día anterior. Bueno, si eso es lo que quieres. ¿Cuántas misiones planeas hacer hoy exactamente? No estaba muy seguro de encargarle varias misiones a una persona, pero no era raro, así que lo hizo. A los rangos D les resultaba bastante fácil hacer 2 o 3 si se les daba un día completo. Bueno, supongo que tomaré una docena más o menos para esta mañana. Volveré a entregarlas y recogeré más después de comer, a menos que las termine antes. Ayer solo me llevó unas horas hacer 11, así que una docena en 5 horas debería ser más que suficiente. Iruka acababa de abrir la puerta de la sala de misiones cuando Naruto dijo esto. Al aflojar la mano, la puerta se abrió de golpe y golpeó la pared. Oye, Iruka-sensei. ¿Estás bien? Aturdido, el Chunin recorrió la sala, recogiendo pergaminos y colocándolos antes de sentarse detrás de la mesa y mirar fijamente al chico. ¿Iruka-sensei? Bueno, revisa los rangos D hasta que encuentres lo que buscas y déjame verlos antes de irte. Su cerebro intentaba trabajar a toda máquina mientras resistía la tentación de quedarse paralizado. Unas pocas misiones al día solían ser el límite para la paciencia de cualquier ninja, sobre todo para los rangos D, y ahí estaba Naruto.
De todos los que Iruka conocía, este chico era el que menos paciencia tenía. El rubio hiperactivo apenas podía quedarse quieto en clase para escuchar una frase completa, y sin embargo, ahí estaba diciendo que superaba con creces la cantidad habitual de misiones que un ninja hacía durante el día. Oye, Naruto, no te voy a decir que no puedas hacer tantas misiones, pero me gustaría saber por qué quieres hacerlas. Naruto levantó la vista de la pila de pergaminos antes de volver a concentrarse. Iruka-sensei, actualmente recibo una asignación del Hokage Jiji para vivir, además de un apartamento donado. Seguro que conoces mi pasado y, obviamente, sabes lo que llevo dentro, así que imagina lo que pasa cuando a unos aldeanos borrachos y furiosos se les revela el paradero del principal blanco de su odio. Como mínimo, quiero ganar lo suficiente para vivir en un lugar que elija. Como el apartamento es donado, no puedo hacerle modificaciones personalizadas, pero si consigo mi propio lugar, puedo protegerlo adecuadamente. No es que me importe que mis pertenencias se rompan o aplasten, pero aunque sean las más baratas, se vuelven bastante viejas al tener que reemplazarlas tan a menudo. Ya me cuesta bastante ahorrar dinero sin tener que comprar muebles nuevos constantemente, por muy baratos que sean. Naruto se tomó un momento para revisar una misión antes de añadirla a la creciente pila. Quiero ahorrar lo antes posible para salir de ese basurero y llegar a un lugar donde no tenga que preocuparme por robos cada noche. Cuantas más misiones haga, y cuanto más rápido las haga, antes tendré un poco de paz. Iruka bajó un poco la cabeza ante la revelación. No hacía tanto que había sido uno de los que abusaban de Naruto. Aunque nunca lo tocó físicamente, tampoco podía decir que fuera la persona más amable con él. Había formado parte de grupos que lo perseguían en las tiendas y había colaborado en 1 o 2 robos. No estaba seguro de si Naruto lo sabía, pero no importaba, porque él mismo sabía que lo había hecho. Sin embargo, después de que Naruto entrara en la academia, Iruka observó la actitud inquebrantable del chico y no pudo evitar admirarlo. Contenedor o no, decidió ser un poco más amable con él. Después de eso, todo había sido un viaje bastante largo con el paso de los años, y pronto se encontró calentando a Naruto y viceversa. Aunque seguía siendo objeto de bromas, nunca eran tan malas como las de otros profesores. Suspirando para sí mismo, Naruto salió de sus pensamientos cuando colocó un montón de pergaminos en el escritorio frente a él. Mirando de los pergaminos a Naruto, se resignó a sus deberes. Al revisar cada pergamino, se sorprendió de la variedad. Había, como dijo que habría, un par de misiones físicamente exigentes. Quitar rocas de un campo y cortar leña entre ellas. Luego estaban las tareas del día a día. Deservar jardines, pasear perros, atrapar a Tora. Lo único que realmente tenían en común era que todos eran rangos de paga media a alta. Algunos de ellos podían aguantar un día o dos, así que si no podía hacerlos todos, no iba a ser tan malo siempre que se quitara de encima los importantes. Después de terminar de anotarlos en el registro junto con quien los estaba haciendo, volvió a mirar a Naruto. Bueno, tengo todo lo que necesito, buena suerte y no te preocupes demasiado si no los terminas enseguida. Lo importante es atrapar a Tora y pasear a los perros. El resto puede esperar un día si es necesario. Para su sorpresa, Naruto se burló de él mientras recogía el montón de pergaminos y salía por la puerta. Afuera, Naruto, como ayer, creó un pequeño ejército de clones. Mientras repartía las tareas, se marchaban a cumplir con sus respectivos trabajos. Cuando quedaron todas menos una, llamó a los clones restantes. Esta sería su segunda misión, y qué emocionante misión se había reservado. Limpiar un campo de rocas, qué alegría. Bueno, a terminarla. Se dirigió a la granja, justo afuera de la muralla norte de la aldea. Al llegar en pocos minutos, vio al granjero ya esperando con diversas herramientas. Hola, señor. Me llamo Uzumaki Naruto y estoy aquí para la misión de limpiar las rocas. Naruto echó un vistazo al campo y al instante se dio cuenta de lo física que era la tarea que había elegido. Ya no se preguntaba por qué este era uno de los rangos de mejor pagados. Probablemente, lo único que lo impedía ser un rango C bajo era su proximidad a la aldea. El granjero se sorprendió un poco al ver a un grupo de personas idénticas acercarse a él, pero le restó importancia. Ninja tenía muchos trucos, así que lo atribuyó a uno que aún no había visto. Hola, chicos. Me mudé hace poco, y aunque se me da bien la agricultura, limpiar un campo abandonado está un poco fuera de mi alcance. Tengo picos, palas y un par de carretillas para el trabajo. Pueden apilarlas en los bordes del campo. Si se sienten realmente ambiciosos, también pueden empezar a construir un muro.
No me vendría mal ninguno, sin duda. Suena justo lo que buscaba. No te preocupes, viejo, para la hora de comer no reconocerás el lugar. Cruzando los dedos, creó más clones, para sorpresa del viejo granjero, y se dirigió al campo con herramientas en mano. No era tan arrogante como para pensar que podría terminar en su tiempo sin la ayuda de los demás. Sin embargo, se esforzó al máximo y pronto estaba limpiando túmulos llenos de rocas en un instante mientras los Bunsin las retiraban para formar un muro bajo alrededor del borde ligeramente cubierto de maleza del campo. Cuando notó que la naturaleza estaba ganando terreno poco a poco, asignó algunos clones más para restablecer los límites antes de que el muro tuviera la oportunidad de complicarlo todo. Por su parte, el viejo granjero se mantenía más o menos apartado. Solo se hacía notar cuando necesitaba un hueco en la pared o para elogiar la velocidad con la que trabajaban los jóvenes ninjas. Verlo elogiar a varios clones era divertido, ya que el granjero no tenía forma de saber cuál era el original, y a juzgar por cómo les hablaba a cada uno, probablemente desconocía que alguno no fuera real. El trabajo avanzaba rápidamente mientras el pequeño ejército se desplazaba de un extremo a otro del campo. No fue hasta que se acercaron al otro extremo que el día empezó a ponerse interesante. Sonido metálico. Tanto el granjero como Naruto miraron al clon con el pico, quien a su vez miraba al suelo algo sorprendido. Jefe, creo que encontré algo. Ambos se acercaron al clon, al que ahora se unían otros con palas que retiraban la tierra. A medida que se retiraba más tierra, apareció una trampilla. El granjero estaba un poco confundido, pensando que alguien pondría una puerta en medio de un campo y simplemente asumiría que era un refugio contra tornados o un pozo viejo. Naruto, en cambio, sabía exactamente qué era por los símbolos de la puerta, así como lo que podrían encontrar dentro. La puerta tenía el mismo diseño que la de su propio refugio secreto, y si ese era el caso, lo que había dentro no sería agradable. Señor, le sugiero por su bien que me deje entrar primero. Puede que ni siquiera quiera entrar. El granjero se quedó confundido mientras el chico le decía a uno de los otros que alertara al Hokage de lo que habían encontrado. Si hubiera sido hace unos años, no habría tomado esa medida, pero ahora era un ninja y era su deber llevar cualquier información sobre posibles amenazas a las autoridades competentes. Mientras tanto, comenzó a romper la cerradura de la puerta. Tuvo suerte de que la que encontró inicialmente pareciera haber sido abandonada apresuradamente con la puerta abierta. Había guardado la cerradura por curiosidad y la había manipulado cuando encontró un libro sobre cómo abrir cerraduras. Si esta cerradura se parecía en algo a las demás, también podría abrirla, pero le llevaría unos minutos. Tras oír el clic revelador de los pasadores al colocarse en su sitio, hizo que el granjero retrocediera mientras él también mantenía la distancia. Cualquiera dispuesto a ocultar un lugar así sin duda guardaba secretos. Si esto se parecía en algo a lo que había sido su lugar, serían secretos bastante oscuros. Señaló al clon cerca de la puerta, quien a su vez la abrió de golpe y se disipó rápidamente cuando un chorro de llamas la envolvió. El granjero cayó de culo completamente sorprendido por la trampa mientras Naruto permanecía de pie, mirando la puerta ahora abierta. Señaló a unos cuantos clones más para que entraran en el agujero y esperó. La única señal de que algo ocurría dentro eran los pequeños movimientos espasmódicos que jugaban en sus cejas de vez en cuando. Quienquiera que escondiera esto aquí no quería que lo encontraran. Tras otra media hora de espera, Naruto recibió el visto bueno cuando el último clon se disipó tras abrir la última puerta. Justo cuando caminaba hacia el agujero, sintió una presencia. El propio Hokage se puso a su lado, extendiendo el brazo, lo que hizo que Naruto se detuviera. Mientras 4 ambú se alineaban a su alrededor, Sarutobi les advirtió. Naruto, no te acerques demasiado, nunca se sabe qué puede haber en uno de estos agujeros. Sé quién puso esto aquí y fue muy cauteloso. No te preocupes, Jiji. Ya lo exploré con mis clones. Desarmaron o activaron las trampas. No había gas venenoso, así que, aunque tengas cuidado de no pisar algún sembón atascado en el camino, está prácticamente despejado. Sarutobi asintió al chico mientras bajaba el brazo para que continuara. Pero antes de que lo hiciera, Naruto se giró hacia el granjero. Viejo, deberías quedarte aquí. Dejaré algunos clones más para terminar el campo, pero aquí abajo hay asuntos ninja. No quiero que te lastimes por accidente. No te preocupes por mí, muchacho. Me convenciste en cuanto abriste la puerta. Solo asegúrate de que no me apetezca un festín caníbal cuando vaya a arar mis campos.
Tras saludar al granjero con la cabeza y crear algunos clones más para reemplazar los perdidos, tomó la delantera mientras el Hokage lo seguía en la oscuridad, mientras que los Anbu, a una señal de su líder, se posicionaban alrededor de la entrada para vigilar. Al igual que su lugar en la ciudad, comenzaba como un largo túnel. A diferencia del suyo, este tenía ramificaciones y más de una puerta. Parecía que quien lo hubiera creado tuvo mucho más tiempo para formar uno fuera de la aldea sin que nadie lo supiera que para esconderlo bajo la propia aldea. Ir de puerta en puerta les dio a ambos una mejor comprensión de para qué servía este lugar, y no fue el descubrimiento más agradable. A medida que profundizaban, el contenido se volvía cada vez más inquietante. Frascos de cristal con partes de cuerpos flotando en líquido estaban alineados en estantes, ataúdes de metal contenían cuerpos preservados, áreas que parecían quirófanos estaban cubiertas de sangre, al igual que habitaciones con cadenas y bastidores, algunos con cuerpos en descomposición aún sobre ellos. Para el Hokage, este era uno de los laboratorios más inquietantes de sus antiguos alumnos. Habían descubierto muchos a lo largo de los años desde que dejó Konoha, pero ninguno tan grande como este. Y los experimentos que vieron, cosas como esta solo deberían verse en tiempos de guerra, si es que deben verse. Fue entonces cuando recordó al chico que lo guiaba. Naruto, si no te sientes cómodo con esto, lo entiendo y puedes volver afuera. Esto no es algo con lo que normalmente tendrías que lidiar a tu edad. Jiji-san, ya sabes de mis viajes al campo de entrenamiento 44. Lo que no te he contado es que, de joven, también me topé con una guarida como esta en la aldea. No es tan grande como esta, pero aún contenía algunos de los objetos que hemos visto aquí. Cadáveres, frascos, sangre, no voy a mentir, es inquietante, pero no es nada que no haya visto antes. En ese momento no sabía que debía informar de lo que encontré, así que la limpié y monté mi propio almacén allí. Está bien escondido y, por ahora, solo yo puedo entrar. Tomé todo lo que no le encontré uso, lo llevé al bosque, a las afueras de la aldea, y lo enterré. Sé lo que vas a preguntar. No guardé ningún objeto experimental. Solo armas y pergaminos. Guardé bajo llave todos los pergaminos relacionados con los experimentos que encontré y podrás quedártelos cuando volvamos de aquí. También puedes entrar en mi casa, pero te pido que, no me lo quites. Es el único lugar donde mis pertenencias y yo estamos verdaderamente seguros en el pueblo. Salutó y solo se sorprendió un poco. Sabía que Naruto tenía un escondite, pero descubrir que era la guarida de uno de sus estudiantes y que él mismo la había vaciado y sellado fue un shock. Ahora el chico caminaba a su lado sin mostrar la menor emoción por lo que habían visto, salvo por la palidez de su rostro. Le dolía saber que el chico al que había jurado proteger fuera objeto de tal discriminación por algo que no podía controlar. Su mayor arrepentimiento era que, debido a sus deberes como Hokage, no tenía tiempo para aplicar sus propias leyes con respecto al chico. Así que, aunque recibía informes sobre cómo lo trataban e intentaba una y otra vez que quienes los presentaban revelaran los nombres de los infractores, estos se sorteaban fácilmente enviando los informes de forma anónima. Entonces no había nada que pudiera hacer. De nuevo, Naruto lo sacó de sus cavilaciones cuando se dirigió a él. Jiji-san, si necesitas atender tus tareas, me quedaré para catalogar lo que hay aquí y te informaré cuando termine. Normalmente clasificaría esto como una misión de rango AS y le asignaría a Shinobi de confianza, pero Naruto ya había visto suficiente, sin mencionar encontrarla, abrirla y rastrearla en busca de trampas, lo que les ahorró mucho tiempo. Sopesando sus recursos y las habilidades del chico, o mejor dicho, lo que sabía de sus habilidades, se encontró en una encrucijada. Por un lado, podía permitir que Naruto supervisara la investigación de la guarida. Por otro, no quería someter al chico a más de lo necesario. Sin embargo, ya había experimentado su propio escondite y la mayor parte de este, y mostró más determinación que la mayoría de sus mejores ninjas después de ver tales cosas. Suspiró mientras se giraba hacia Naruto. Si crees que puedes con esta investigación, te dejaré hacerlo. Solo asegúrate de catalogar todo lo que encuentres, por insignificante que parezca. Mantendré a dos Anbu apostados afuera mientras trabajas y veré si Anko y Riki están disponibles para revisar los cuerpos. Si están demasiado ocupados, enviaré a algunos médicos. Abriéndolos camino, le dio a Naruto una palmadita en el hombro en señal de disculpa, mientras les indicaba a dos Anbu que se quedarán. Con una última mirada al chico y un asentimiento, saludó y lo dejó a sus órdenes. Naruto miró al granjero que había regresado tras verlos salir y al Hokage irse. ¿Y cuál es el daño, muchacho?
Mi nueva propiedad no va a explotar ni a hundirse pronto, ¿verdad? No, señor, pero necesitaremos un tiempo aquí antes de permitirle entrar en la zona. Si es que quiere usarla después de ver lo que nos llevaremos. Dejando la declaración en el aire, creó otro pequeño ejército de clones y los envió a buscar los suministros que necesitaba. Cuando le dijo a un grupo que trajera bolsas para cadáveres de la morgue, el granjero palideció y decidió desaparecer durante el resto de la operación. Naruto soltó una risita sombría que confundió a los dos guardias Anbu. ¿Qué pasa, chico? Por el trabajo que tienes por delante, empezaría a dudar de mi cordura si me echara a reír antes de hacerlo. Solo intento averiguar qué es más divertido. Que ya lo haya hecho antes y no le haya dado importancia, o que a la mayoría del pueblo le hubiera gustado verme sacado de uno de esos ataúdes que hay dentro. Con ese sombrío anuncio, descendió de nuevo al oscuro túnel, sin molestarse en observar las reacciones horrorizadas de los dos guardias. Le tomó casi 2 horas, pero terminó de catalogar el contenido de la guarida. Estaban las habitaciones que él y Sarutobi ya habían visto, pero eso era solo la punta del iceberg de los tesoros que albergaba. Más adentro, encontró habitaciones bastante vacías, una pequeña cocina y una biblioteca. Sin embargo, el arsenal más grande era la gran sala de armas al fondo del complejo. Era fácilmente el doble de grande que cualquier otra sala del sistema de túneles y albergaba estanterías con todas las armas que pudo identificar, así como muchas que no. Todo, junto con sus recuentos, estaba cuidadosamente catalogado en pergaminos numerados. Esos números representaban áreas en otro pergamino que incluía un mapa de la guarida. Los números correspondientes indicaban qué pergamino correspondía a qué sala. Mientras daba los últimos retoques al pergamino del mapa y sellaba los catálogos numerados, se oyeron 2 golpes sordos en la entrada de la guarida. Regresó y vio a los 2 principales interrogadores de Konoha observando las diversas puertas que veían, como si estuvieran intentando decidir por dónde empezar. Al oír el sonido de sus pies al golpear el suelo, 2 cabezas se volvieron hacia él. «Alto, ¿quién eres y qué haces aquí?», respondió Anko, adoptando una postura de combate al notar que él no se detenía. «¡Ay, por Dios! ¿No les avisaron que ya estaría aquí abajo?», observó cómo sus ojos se agrandaban al entrar en la luz que se filtraba por la puerta. «¿Qué tiene que ver un genin aquí abajo? Esta zona está prohibida para cualquiera, salvo para el escuadrón de interrogatorios, los equipos médicos, los Anbu y el mismísimo Hokage. Váyanse ahora o nos veremos obligados a arrestarlos». Ibiki era una figura imponente para la mayoría de los habitantes de la aldea, pero con Anko a su lado, el factor de intimidación aumentaba exponencialmente. Al parecer, entre los más intimidados no se encontraba el chico que tenían delante, esperando su turno para hablar. «Si ya no te hacen el tonto, tenemos trabajo que hacer. Esta es mi misión tanto como la tuya. Y si me permites añadir, te ha llevado bastante tiempo llegar aquí. Vamos, 2 horas. Tuve tiempo suficiente para mapear este lugar, catalogar el contenido y sellar mis hallazgos, además de ciertos objetos importantes, en mi pergamino antes de que aparecieran. ¿Qué clase de escuadrón especial reacciona tan lento? Vamos, empecemos en la habitación que me gusta llamar el parque de juegos». La forma en que enfatizó las 2 últimas palabras, sumada a la sonrisa en su rostro, fue suficiente para estremecer a ambos Jonin. «Escucha, chico, eso es muy gracioso, pero tenemos un trabajo que hacer y no necesitamos que te metas». Naruto les frunció el ceño antes de gruñir. «No, escúchenme ustedes. He recorrido este lugar habitación por habitación, registrando todo lo que encontré. Llego aquí abajo más de 2 horas con el hedor a cadáveres en descomposición en el aire. Esta no es la mañana más agradable de mi vida, y aunque está lejos de ser la peor, no me dan ganas de pasar el resto del día aquí abajo. Ahora síganme y hagan su investigación preliminar para que pueda ir a casa, ducharme y comer algo, porque maldita sea, se me ha abierto el apetito». Naruto los fulminó con la mirada antes de alejarse pisando fuerte en la oscuridad, obligándolos a seguirlo si querían decir algo más. «¿Quién demonios es ese niño?». Anko miró a Ibiki en busca de ayuda, pero solo vio su rostro pálido mientras el hombre observaba el lugar donde había estado el niño. Ibiki acababa de darse cuenta de quién era el chico y estaba a la vez impactado y profundamente perturbado por la forma en que actuó el rubio. «¿Qué demonios le hicimos?». La declaración provocó una mirada curiosa de Anko, pero Ibiki la ignoró y echó a correr tras el chico. «Es a él a quien el Hokage-sama asignó esto. No me cabe duda. Lo que me preocupa es que algo que hizo palidecer al Hokage-sama no parece estar afectando al chico en absoluto.
Sea lo que sea que encontremos aquí, parece ser algo a lo que está acostumbrado. Le daremos el pergamino de la misión, conseguiremos lo que necesitemos y luego lo dejaremos ir. Incluso una persona tan acostumbrada a la muerte aceptaría un respiro cuando sea posible. Anko simplemente asintió antes de seguirlo. Alcanzaron a Naruto cuando lo encontraron apoyado con indiferencia en una puerta abierta, dándoles la bienvenida con voz apagada. Bienvenidos al parque infantil. Aquí es donde empieza la diversión, al parecer. Les indicó que lo siguieran a la habitación, y una vez que lo hicieron, casi perdieron el contenido de sus estómagos. Al verlos palidecer rápidamente, Naruto no pudo evitar un pequeño codazo. ¿Qué? ¿Creen que esto es malo? Esperen a ver el almacén o el laboratorio. Rió entre dientes mientras los guiaba hacia el centro de la habitación, sin dejar de hablar. Por lo que pude ver en la primera inspección, aquí es donde trajeron a los sujetos de prueba recién hechos para probar fórmulas y técnicas. A su izquierda verán los jardines colgantes. Un hermoso arreglo de cuerpos cubiertos de moho que se descomponen lentamente. Lo curioso es que no se descomponen en sus elementos básicos, sino que forman la estructura del propio moho. Por el canal en el suelo, sospecho que, a medida que el moho crece, se desprende y se recolecta para usarlo en otros experimentos o como ingrediente. Buena suerte intentando clasificar el material. Ese no es mi campo. A tu derecha están las mesas de arte con alfileres. Supongo que a quienes trabajaban aquí les gustaba probar la tolerancia al dolor de la gente. Verás los diversos embón, alfileres, púas y otros juguetes esparcidos por todas partes. Creo que es seguro asumir que su anfitrión priorizó la duración sobre la cantidad de heridas en la mayoría. Finalmente, frente a ti está el tío vivo. Una estructura redonda, giratoria, seccionada y con forma de jaula que contenía sujetos de prueba que aún no estaban muertos ni moribundos. Supongo que era tanto para facilitar la selección como para la tortura mental de ver cómo elegían a los que te rodeaban y preguntarte cuándo sería tu turno. Los compadezco, pero los envidio. Si bien no tenían opción de morir o no, tampoco tuvieron que soportar el dolor de esta y muchas otras salas. Ambos Jonin miraron a su alrededor, divertidos por su forma de describir la escena y horrorizados por la facilidad con la que un niño la había expresado. Dime, Gaki, ¿cómo puedes hablar de esto con tanta facilidad? Anko lo fulminó con la mirada. Claro, podría haber estado bromeando sobre esto todo el día, pero algo en sus ojos le decía que no lo disfrutaba tanto como aparentaba. Eso me corresponde a mí. Ahora sigamos adelante, tenemos más habitaciones que cubrir. Los condujo al almacén, donde se encontraban todos los ataúdes metálicos que contenían cadáveres preservados. Luego fueron al laboratorio, donde volvió a burlarse llamándolo el espectáculo de fenómenos. Era una auténtica casa del horror, mientras iban de habitación en habitación, viendo cuán profunda era la locura de los anteriores ocupantes y cuán oscuro era el humor de sus guías. Parecía que nadie se libraba de la crueldad del hombre, pues se toparon con adultos que antes estaban sanos, así como con ancianos, adolescentes, niños, animales e incluso fetos. Era repugnante, y quien más lo soportaba era Anko. Al fin y al cabo, ella había sido su aprendiz. Por suerte para ella, él nunca le había mostrado su lado oscuro hasta el final, pero para entonces ya era demasiado tarde. Naruto sacó un pequeño pergamino al salir de la última habitación de su recorrido. Se lo entregó a Ibiki, quien lo miró confundido. Eso debería ser todo. El pergamino que te di muestra un mapa del lugar para que no te pierdas. Está todo etiquetado, así que debería ser fácil orientarse. Ibiki desenrolló el pergamino y asintió antes de entregarle uno a Naruto, quien simplemente se quedó allí esperando la explicación que sin duda llegaría. Ese es tu pergamino de misión, ya firmado por el Hokage. Felicidades por tu primera misión de rango S. Sin embargo, ten en cuenta que no debes compartir la información de lo que has visto aquí con nadie ajeno a nosotros y al Hokage. Eso forma parte de la confianza que depositas en esta misión y recibes la paga. Has sido de gran ayuda, Naruto-san. Ibiki hizo una reverencia y Anko lo miró antes de seguir su ejemplo. Naruto se burló de ellos. No necesito que me hagan reverencias cada vez que termino una misión como esta. Guárdenla para cuando tenga un verdadero significado. Solo para avisarles. Encontrarán objetos que faltan por toda la guarida. Los tengo sellados en el pergamino que le entregaré personalmente a Jiji-san, así que no le den demasiada importancia. De las habitaciones del mapa que no les mostré están la sala de estar y la cocina, la biblioteca y la armería.
Las dos últimas tienen todo su contenido sellado y conmigo en el mismo pergamino, ya que estoy seguro de que Jiji-san querrá que las examinemos y posiblemente las guardemos en nuestros almacenes. Además, dentro de poco, llegarán algunos clones con cajas y bolsas para cadáveres. Si necesitan que les traigan algo más, no duden en pedirles que hagan recados. Solo asegúrense de preguntar antes de que se disipen, ya que no siempre tienen paciencia para quedarse sentados. Asintiendo, Ibiki quería una última palabra. Una pregunta más antes de que te vayas, Naruto-san. ¿Cómo es que no te afecta lo que has visto aquí? Los ojos de Naruto se nublaron ligeramente antes de volver a centrarse en los dos que tenía delante. Observó la mirada calculadora del hombre y las acciones ansiosas, casi impacientes, de la mujer. Volvió a fijar la mirada en el hombre antes de hablar. Todo en el mundo es relativo. Juzgamos el frío por el más frío que recordamos haber sentido, lo mismo ocurre con el calor. Juzgamos el dolor por el peor dolor que hemos sentido, lo mismo ocurre con el placer. Juzgamos cada sentimiento basándonos en lo peor o lo mejor que hayamos experimentado. No me afectan las vistas de aquí porque he visto cosas peores. Puedo bromear sobre el dolor evidente que sufrieron estas personas porque yo me he sentido peor, puedo identificarme con las sonrisas de satisfacción que se les congelaron en los rostros al morir porque he deseado la misma liberación, pero nunca la he recibido. No me envidies porque puedo con lo que hay aquí. Tampoco me compadezcas porque no me importa. Solo anhela no tener que pasar por lo mismo y vive. Con eso se giró sobre su talón dejando dos cuerpos sin palabras mirando fijamente su espalda. Tuvo que entrecerrar los ojos cuando la luz le dio en la cara. Había estado en el túnel oscuro tanto tiempo que sus ojos necesitarían tiempo para adaptarse. Mirando a su alrededor, vio que algunos de sus clones ya regresaban con las bolsas para cadáveres, y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Asintió a los dos Anbu mientras pasaba junto a ellos y observaba el campo recién despejado a su alrededor. Todos sus clones se habían dispersado hacía mucho tiempo, haciéndole saber de su éxito. Como no tenía más trabajo que hacer allí, se dirigió a la casa del granjero para que le firmaran el pergamino de su misión y seguir su camino. Caminando hacia la puerta principal, llamó y esperó a que se acercaran pasos del interior. Tan pronto como el granjero abrió la puerta, Naruto lo vio atragantarse. Definitivamente necesitaría una ducha antes de ir a ningún lado. Caramba, muchacho. No quiero ni saber en qué te has metido ahí abajo. Solo dime qué necesitas y te dejo ir. Sin ánimo de ofender, pero hueles peor que un montón de estiércol de un mes en un caluroso día de verano. Naruto no pudo evitar sonreír mientras se rascaba la nuca, avergonzado. Lo siento, señor, pero a veces nos ensuciamos un poco. Si me firma este pergamino, me voy. Sacó el pergamino de la misión y se lo entregó al granjero, quien a su vez lo firmó rápidamente y se lo devolvió, despidiéndose rápidamente y cerrando la puerta. Ahora a casa de ducharme. Luego a Hokage Jiji a entregar esta misión antes de darle una grata sorpresa a Iruka-sensei. Naruto se dirigió a la puerta de la aldea, señalando a un equipo médico que pasaba camino a la granja hacia su destino, lo que los confundió mucho al pensar que un genin sabría a dónde se dirigían. Naruto se sentía y olía mucho mejor después de una buena ducha caliente. Vestido con ropa nueva, cogió el montón de pergaminos que sus clones habían dejado en la mesa de la cocina, así como el pergamino que contenía los hallazgos de su misión sorpresa, antes de salir. Salió a toda velocidad hacia la torre del Hokage sin percatarse de otro grupo, con sus compañeros más alborotados, que seguían su camino por las calles mientras saltaba de tejado en tejado. Llegó a la torre enseguida y entró ignorando por completo a la secretaria que lo llamó para pedirle que esperara. Empujó la puerta y entró con una gran sonrisa. Hola, Jiji-san. Miró al hombre mayor justo a tiempo de ver un destello naranja desaparecer de su vista tras el escritorio. Ah, Naruto-kun. No te esperaba aquí tan pronto, dijo el Hokage con un ligero rubor. Naruto arqueó una ceja ante la inquietud del anciano. Claramente. Así que confío en que todo haya ido bien en tu misión. También como puede ir una misión cuando estás en un túnel oscuro rodeado de cadáveres en descomposición y los experimentos de un loco, supongo. Le lanzó el pergamino de la misión y el pergamino de almacenamiento al Hokage, quien los atrapó fácilmente. Sabiendo ya lo que decía el pergamino de la misión, lo abrió lo justo para firmar antes de guardarlo en una caja fuerte a sus espaldas. Volviéndose hacia su escritorio, se dirigió al pergamino y comenzó a examinar el mapa que Naruto dibujó en su superficie, frunciendo el ceño.
Naruto, me alegra que hayas dibujado un mapa tan detallado, pero no nos sirve de mucho. Naruto suspiró al ser subestimado de nuevo. Oji-san, por favor, no me hagas explicarlo. Al ver la confusión en el rostro del Kage, suspiró antes de acercarse al escritorio y canalizar chakra en uno de los sellos, permitiendo que saliera un pergamino. Sarutobi se rascó la nuca y soltó una risa avergonzada, mientras que Naruto simplemente puso los ojos en blanco y regresó a su posición anterior, esperando pacientemente mientras Sarutobi leía algunos pergaminos, arqueando las cejas casi con la misma frecuencia con la que fruncía el ceño a medida que se le revelaba más información. Cuando se acercaba al final del tercer pergamino, Naruto decidió explicar los demás objetos que guardaba en él. Oji-san, antes de que te vayas demasiado lejos y me duerma, solo quiero señalar dos cosas importantes que sellé ahí. Señalando los sellos a un lado, explicó cada uno. Este contiene un pergamino que contiene la armería de la guarida, y este contiene la biblioteca. Pensé que querrías revisarlos. Podría haber información importante en la biblioteca, y las armas podrían reabastecer un poco nuestra propia armería. Canalizando chakra hacia los dos sellos, encontró pergaminos etiquetados como armería y biblioteca. Al abrir primero el de la armería, se sorprendió al ver lo organizado que estaba. Las armas estaban ordenadas por tipo y tamaño, con descripciones y cantidades claramente escritas. Curioso, dejó a un lado el pergamino de la armería y abrió el de la biblioteca. Dentro, comenzaba con una lista alfabética de libros, seguida de categorías de pergaminos de jutsu. Todos ordenados por tipo, rango y nombre. Enrolló los dos pergaminos, los apartó y miró a Naruto con una sonrisa radiante. Sacó una hoja de papel, anotó algunas cosas antes de firmarla y entregársela a Naruto, quien la miró y leyó para sí mismo. Formulario de finalización de misión de rango S. Este documento certifica la finalización de una misión de rango S mediante Uzumaki Naruto. Según lo certificado por Sarutobi Hiruzen, Sandaime Hokage. También había una pequeña nota al final. Bonificación por ir más allá de las expectativas de la misión. Naruto volvió a arquear una ceja antes de volver a mirar al Hokage, que seguía leyendo la siguiente sección. Naruto, la próxima vez que necesite catalogar algo, sin duda te llamaré. Organización, detalle y precisión. Lo hiciste todo a la perfección. Sin mencionar el tiempo que dedicaste a sellar los objetos más valiosos y asegurarte de que estuvieran donde debían estar para que se usaran de la mejor manera por el bien de la aldea. Por eso te agradezco y te ofrezco lo que quieras de esta misión, siempre y cuando no sea demasiado peligroso. Gracias, Jiji-san, pero no hay nada que necesite ahora mismo. Tengo muchas armas y todavía estoy revisando todos los pergaminos de jutsu que he adquirido a lo largo de los años. Me quedaré con lo que tengo por ahora. Poder completar una misión de tan alto rango siendo solo un genin es una recompensa más que suficiente. Ahora, si me disculpan, aún tengo que entregar las otras misiones que he completado hoy. Tras recibir un asentimiento, Naruto hizo una reverencia y salió de la habitación. Naruto, llegarás lejos. Solo rezo para que mantengas tu lealtad y no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sacudiendo la cabeza para olvidarse a sus pensamientos, tomó los dos pergaminos de sellado y los guardó en su caja fuerte. Ya se ocuparía de ellos más tarde. Por ahora, volvió a examinar los pergaminos ocultos en el mapa. Quizás la información, junto con lo que Anko e Ibiki pudieran averiguar, arrojaría algo de luz sobre los objetivos de su antiguo alumno. Al parecer, sus lecturas alternativas tendrían que dejarse de lado por un tiempo. En la sala de misiones, Iruka estaba aburridísimo. Los nuevos equipos estaban haciendo sus exámenes hoy, y los antiguos estaban en misiones más largas. Sin duda, sería un día tranquilo, pero de vez en cuando se las arreglaba para pensar en su antiguo alumno, que al parecer ya estaba superando a sus compañeros. Diablos. Estaba completando más misiones en un día que la mayoría de los shinobi en una semana. Si bien todos eran rango D hasta el momento, seguía siendo una cifra impresionante. Por no hablar de haber batido el antiguo récord de captura de Tora. No, batirlo sería decirlo con gracia. Naruto batió por completo el antiguo récord y probablemente no sería igualado en un tiempo. Salió de sus pensamientos cuando la puerta se abrió y entró el objeto de sus pensamientos. Ah, Naruto, entonces completaste una misión hoy. ¿Cuál es? Iruka ya estaba hojeando su portapapeles buscando la lista de misiones que el chico había hecho esa mañana. Al encontrarlas, levantó la vista justo cuando Naruto dejaba los 12 pergaminos frente a él. Vale. ¿Cuál es?
Frunció el ceño ligeramente cuando el chico empezó a reír. Mientras esperaba a que se calmara un poco, el Chunin lo fulminó con la mirada. Jajaja, lo siento, Iruka-sensei, jeje, ya terminaron. Je. Te lo dije esta mañana, ¿no? Contuvo la risa mientras observaba a su antiguo sensei. Si el hombre se sorprendió, estaba deseando ver su reacción cuando le entregara su otra misión exitosa. Esperó a que Iruka terminara de completar la información necesaria y volvió a centrar su atención en el preadolescente que esperaba. Tengo una misión más que conseguí mientras hacía esas, así que tendrás que añadir esta a tu lista. Con eso y un pequeño gesto, colocó el papel del Sandaime frente al escéptico antiguo profesor. En cuanto el hombre lo miró, Naruto pudo jurar que vio sus nervios ópticos por lo mucho que abrió los ojos. Iruka miró del papel a Naruto, de un lado a otro varias veces intentando recuperar la voz. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fácilmente. Hace un par de horas. Y eso es confidencial. ¿Es real? Era todo lo que Iruka podía pensar, pero se sabía de memoria la firma del Hokage y su sello también estaba allí. No podía negar la página que tenía delante. Aturdido, escribió la información. Sin duda, quien sumara las misiones de hoy para repartir el pago tendría que confirmarlo con el Hokage, incluso si ya tuviera un papel firmado. Un genin realizando una misión de rango S en solitario era inaudito. Si ya terminaste, tengo 2 preguntas para ti. Naruto asintió con reticencia. Primero, ¿dónde puedo conseguir un libro de bingo? Tendrías que conseguir uno en la sede de Anbu. Ellos se encargan de toda esa información y de las recompensas. Está bien. Ahora, ¿cuáles son mis misiones para esta tarde? Iruka necesitó toda su fuerza de voluntad para no gritarle al chico por hacerlos quedar mal con su sobresaliente rendimiento, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentirse orgulloso de la rapidez con la que su estudiante entregaba las misiones, sin que su monotonía pareciera inmutable. Resignándose al destino, saludó con indiferencia la pila de misiones de rango D y observó a Naruto revisarlas. Oye, Iruka-sensei. Los genin pueden realizar misiones de rango C bajo, ¿verdad? Iruka ya sabía que no le iba a gustar la situación, pero se vio obligado a responder. Oye, los equipos genin pueden participar en misiones de bajo riesgo de rango C tras completar un número específico de misiones de rango D. Normalmente solo involucran bandidos o escoltas, aunque a veces puede haber influencias externas o desinformación que aumente el rango durante la misión. La mayoría de esas misiones de bajo riesgo se realizan en países limítrofes con el País del Fuego para minimizar el riesgo de encontrarse con demasiados ninjas desconocidos. Sin embargo, si algo sale mal, tienen un sensei Chunin allí para sacarlos del apuro. Gracias, Iruka-sensei. Lo tendré en cuenta para más adelante. Por ahora, me quedo con estos pergaminos. Una pequeña montaña de pergaminos se desplegó frente al Chunin, quien, vacilante, comenzó a anotarlos. Ya no le importaban los números. Naruto ya había demostrado ser capaz de realizar múltiples misiones rápidamente. De nuevo, notó que había 1 o 2 misiones físicamente exigentes entre numerosas misiones aleatorias. Esta vez se trataba de cortar leña, y una pequeña para alguien que se mudaba a una casa nueva. Terminando la última anotación, volvió a colocar el último pergamino frente a él mientras notaba que Naruto escribiría otro pergamino. Si no lo supiera, juraría que era un pergamino desellado. Su sospecha se confirmó cuando Naruto apiló los pergaminos de misión sobre el pergamino desellado recién hecho y los selló dentro antes de enrollarlo y guardarlo en su bolsillo. Agradeció al hombre y se marchó. Iruka solo podía sacudir la cabeza mientras aprendía más y más sobre su antiguo alumno, y con cada nueva información que obtenía comenzaba a pensar que le había enseñado al chico mucho menos de lo que realmente aprendió. Fuera de la sala de misiones, Naruto formó de nuevo su ejército, que huyó rápidamente tras obtener sus nuevas misiones. Dirigiendo a los supervivientes, hizo una breve parada en el cuartel general de Anbu mientras sus clones esperaban pacientemente afuera. Se acercó al mostrador y tocó el timbre. Apareció una anciana que parecía haber bebido demasiados limones y llevaba gafas que probablemente podrían servir de pisapapeles. Hola, me gustaría saber cómo puedo conseguir un libro de bingo. ¿Eres un ninja? Hola. ¿Eres bueno? Me gusta pensar que sí. Bueno, los libros de bingo cuestan 500 ríos. Si eres un ninja, puedes comprar uno. Aunque por lo que parece, pareces bastante joven. No creo que le saques mucho provecho.
De todas formas, cogió uno de los libros del estante que tenía detrás. Naruto se sintió un poco desconcertado, pero no se desanimó. Agarró su monedero y sacó la cantidad necesaria antes de entregársela a la mujer. Incluso el ninja más fuerte puede ser derrotado si no sabe en qué se mete. Saber lo que puedo hacer es algo que podría salvarme la vida algún día. La mujer tomó el dinero ofrecido y le entregó el grueso folleto. Cierto, muchacho. Si la mitad de los ninjas de aquí fueran lo suficientemente inteligentes como para conocer sus limitaciones, nuestra lápida no sería ni la mitad de grande. Mucha suerte y que no te maten demasiado pronto. Gracias, Oba-san. Quizás algún día viva lo suficiente para que mi foto aparezca en una de estas. Saludando, salió del edificio mientras la anciana le sonreía con aprobación a sus espaldas. Sí, si la mitad de nuestros shinobi fueran tan listos al meterse en este lío, no tendríamos mucho de qué preocuparnos. ¿Verdad, Neko-chan? La mujer se ajustó las gafas en la nariz mientras se alejaba del mostrador. Hola, Taicho. Dejando a un lado las misiones improvisadas de alto rango, el resto de la semana de Naruto fue prácticamente igual cada día. Despertar, hacer una docena de misiones, almorzar, hacer otra docena de misiones, entrenar y luego a la cama. La única excepción era que cuando descubría que Hinata no estaba ocupada ciertas tardes, la llevaba a almorzar o cenar. Incluso hicieron planes para el domingo para hacer un pequeño picnic. Eso sería mañana, así que hoy, al ser sábado y con la sala de misiones cerrada los fines de semana, Naruto decidió que dedicaría el tiempo libre a entrenar. Había estado instalando clones en su escondite toda la semana, entrenando lo que creía que podrían transferirle. Jutsu, control de chakra, Kenjutsu y Taijutsu eran los talentos adquiridos más notables, pero aún necesitaban ser probados para ver si realmente los había aprendido y podía recordarlos. Había dormido un poco más, pues no tenía prisa. Así que llegó a la entrada de su escondite cuando el sol apenas rozaba los tejados de los edificios más altos. Desapareció rápidamente mientras los comerciantes se dirigían a sus tiendas para preparar sus productos. En cuanto los primeros llegaron, él ya estaba creando sus clones. Para cuando abrieron, ya estaba descubriendo lo que esperaba. Para cuando consiguieron sus primeros clientes, ya estaba poniendo a prueba la destreza en combate de sus recién adquiridas habilidades. Para cuando sus antiguos compañeros de clase empezaron su entrenamiento, él se tomaba un merecido descanso con una visita a Ichibaku. Iba por su tercer tazón de ramen cuando llegó una nueva visita. Saludos, Naruto-san. Con la boca llena, Naruto solo pudo asentir a modo de saludo. El Hokage-sama desea hablar con usted cuando le sea conveniente. Tragó saliva con fuerza antes de hablar. Gracias, Anbu-san. Estaré allí en cuanto termine este plato. El Anbu asintió antes de desaparecer por Junshin. Viejo, parece que me tengo que ir. Nos vemos luego. Naruto dejó el dinero en el mostrador y se dirigió a la torre del Hokage. Decidiendo seguir el protocolo por una vez, se dirigió a la secretaria. Sin mencionar que era sábado, así que cabía la posibilidad de que el hombre no estuviera en la torre, así que habría sido vergonzoso entrar sin nadie. Oye, Oji-san quería verme. ¿Está aquí? La secretaria parecía no haberlo oído, ya que seguía escribiendo en unos papeles. Tras esperar pacientemente un par de minutos, decidió volver a intentarlo. ¿Me oíste? Se encontró con una mirada fulminante que le resultaba demasiado familiar. Suspirando, continuó. Bueno, mira. No me caes muy bien en este momento, y es bastante obvio que me odias, pero el Hokage me llamó para verlo y, si no me dices cuándo y dónde puedo encontrarlo, sucederán dos cosas. Primero, irrumpiré en esa habitación e intentaré encontrarlo yo mismo. Segundo, le haré saber que te niegas a ayudarme, lo que probablemente resultará en tu eliminación prematura o algo peor. El ceño fruncido de la mujer se acentuó, pero finalmente cedió y simplemente lo despidió con un gesto hacia la puerta. Murmurando algo sobre demonios y asesinatos. Negando con la cabeza, Naruto entró en la oficina y se desplomó en una silla. ¿Y qué es esto de Oji-san? Hiruzen tardó un momento en terminar el trabajo que estaba haciendo antes de estampar rechazado. Suspirando, dejó la hoja a un lado y se volvió hacia su invitado. Naruto, debido a la afluencia de misiones últimamente y, por consiguiente, a la reducción de personal, andamos un poco cortos de personal. Sin embargo, los documentos que encontraste podrían sernos de gran valor. Por ello, y debido a tu participación previa en su búsqueda, me gustaría que los llevaras a tu refugio y los revisaras.
Esto debe hacerse de inmediato y lo más rápido posible, manteniendo la calidad. Supongo que sabes cómo hacerlo por el número de misiones completadas y los comentarios que hicieron. Aunque me gustaría asignar esto a otros departamentos, esta información podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. No debes decirle a nadie más que a mí lo que descubras, ni a nadie, ni siquiera a mí, donde estás realizando tu investigación. Esto se clasificará como de rango alto y posiblemente de rango S, dependiendo del contenido de la biblioteca y de lo útil que sea la información. ¿Tienes alguna pregunta? Solo uno, ¿qué consideras importante? Planos, secretos de aldea, detalles de experimentos y cualquier cosa que pueda paralizar o fortalecer a uno de nuestros enemigos. Buena suerte, Naruto. Le lanzó el pergamino de la biblioteca al chico y lo despidió con un gesto antes de tomar otra hoja de su pila de papeles. Asignación permanente de guardaespaldas para los miembros del Consejo Civil y sus familias. ¿Creen que sacamos un nuevo ninja de un pergamino cuando lo necesitamos? Denegado. Naruto ya estaba a medio camino de su escondite cuando se vio repentinamente rodeado por lo que parecían ser Anbu. Danzo-sama solicita su audiencia, muchacho, dijo uno de ellos con evidente desprecio. Naruto intentó recordar quién era ese tal Danzo. Sabía que había oído ese nombre antes. Sí, el Hokage había maldecido ese nombre en bastantes ocasiones. Lo siento, pero tengo un poco de prisa. Por favor, dale a Danzo-san. Parece que me malinterpretaste. Cuando Danzo-sama solicita audiencia, le conceden una. El hombre desenvainó un poco su ninjato para enfatizar su punto. Naruto estaba nervioso. Alguien que lo exigiera por la fuerza no era alguien a quien quisiera ver mientras llevaba documentos confidenciales. Metiendo las manos en los bolsillos, miró con furia al Anbu que parecía ser el líder. Entonces, sin siquiera pestañear, esbozó una enorme sonrisa, confundiendo al Anbu justo antes de dejar caer una pequeña bola de su bolsillo. Cuando los 4 ninjas vieron caer la bola, reaccionaron, pero ya era demasiado tarde. Con un pequeño estallido, la zona quedó cubierta de humo. Para cuando el humo se disipó, solo quedaban 4 ninjas muy cabreados y un tronco atado. Corriendo por un callejón, Naruto soltó una risita mientras se dirigía a su destino. Esta vez, tomó una ruta indirecta para confundir a cualquier posible rastreador. Si bien les daría a los hombres más tiempo para encontrarlo, también lo mantendría alejado de las principales zonas de observación y no les daría una idea clara de a dónde se dirigía. Hubo 2 momentos durante su viaje en los que tuvo que esconderse al ver a 2 grupos diferentes de Anbu cruzando la ciudad. No sabía si lo buscaban o no, pero no iba a correr ese riesgo. Tras media hora arrastrándose por los callejones y entre las sombras, regresó a la entrada de sus dominios subterráneos. Al entrar, suspiró aliviado mientras regresaba por el túnel. Hoy era lo más cerca que había estado de que lo siguieran, y no estaba contento. Tendría que empezar a asegurarse de que nadie lo siguiera de ahora en adelante, ahora que parecía que alguien tenía muchas ganas de verlo, y ese alguien era alguien que no le gustaba al Hokage. Cualquiera que el anciano desconfiara era definitivamente alguien con quien Naruto no quería tener contacto cercano. De vuelta a la seguridad de su segundo hogar, disipó sus clones actuales antes de crear un nuevo conjunto. Si esta información era tan importante como Oji-san creía, no querría arriesgarse a que se confundiera con su entrenamiento. Canalizando chakra a través del pergamino, comenzó a repartir varios pergaminos y libros a los clones que lo rodeaban. Como permanecerían inmóviles durante la mayor parte del proceso, había creado más de lo normal. Mientras conseguían un pergamino y tomaban un pergamino en blanco con material de escritura de un estante cercano, encontraron un lugar para sentarse en el suelo, la pared o el techo y se pusieron manos a la obra. Naruto no tardó mucho en descubrir la seriedad de esta información. Como ya se había tomado el tiempo de clasificar los libros y pergaminos, no fue difícil pasar por alto los pergaminos de Jutsu e ir directo a la carne de la bestia. Diarios, notas y literatura informativa diversa estaban dispuestos por la habitación, cada uno con un clon revisándolo. Cuando obtuvieron toda la información que pudieron de un texto, se lo devolvieron a Naruto, dándole un breve resumen antes de tomar otro elemento para estudiar. Mientras tanto, Naruto estaba etiquetando hojas de papel y clavándolas en una de las paredes. Siempre que 2 fuentes parecían estar relacionadas, ataba una cuerda a un sembón después de clavarlos en la pared cerca de las piezas relacionadas. A mitad del pergamino, rápidamente se estaba frustrando. Todo parecía estar relacionado a juzgar por la cantidad de cuerdas que ahora cruzaban la pared.
Había información de todo, desde anatomía hasta teología. Se abarcaban casi todos los temas relacionados con los humanos. Parecía que alguien estuviera realizando un estudio exhaustivo de los humanos, ¿pero por qué? La pregunta le rondaba la cabeza con cada nueva información. Si se omitían los experimentos retorcidos, casi parecía un curso de formación médica. Una formación médica muy avanzada. Pero si a eso le añadíamos esos experimentos, todo estaba retorcido. Parecía que faltaba algo, ¿pero qué? Suspiró, apartándose de la pared de nuevo. Miró de reojo a un clon que se acercaba con un libro recién terminado, recitando monótonamente lo que había resumido del contenido. Otra pieza de anatomía. Suspirando de nuevo, Naruto fue a buscar otra pieza del pergamino de almacenamiento cuando se encontró sosteniendo un pergamino de Jutsu. Sin darse cuenta, había revisado la sección de literatura de la biblioteca. Aún así, no había encontrado nada que confirmara la conexión. Apoyado en la pared, observó el pergamino en sus manos. Parecía ser algún tipo de jutsu de proyección psíquica. Si tan solo pudiera hacer eso, me transferiría al tipo que hizo todo esto y descubriría que estaba planeando directamente de la fuente. Lanzando el pergamino al clon tan rápido que casi se desvaneció por el golpe, miró sus clasificaciones escritas del jutsu que contenía el pergamino de almacenamiento. Corriendo entre él y su mosaico en la pared, comenzó a escribir nuevos trozos de papel, disparándolos a un ritmo frenético. Agujas y cuerdas parecían materializarse a su alrededor casi tan rápido como las colocaba. Tardó otra media hora en terminar, pero cuando lo hizo, la conexión era evidente. Allí, en el centro de todo, había 2 puntos donde se conectaban la mayoría de las cuerdas. Sacó 2 hojas en blanco y anotó cada punto de conexión para esas 2 concentraciones antes de salir a toda velocidad de la habitación, deteniéndose solo brevemente para cerrarla con llave. Dentro, los clones simplemente se encogieron de hombros y continuaron con su lectura. Tras irrumpir por las puertas de la torre del Hokage, Naruto pasó volando junto a una secretaria que protestaba una vez más, abriendo de golpe las puertas de la oficina antes de cerrarlas de golpe. Echó un vistazo rápido a su alrededor y al instante notó algo con lo que realmente no quería lidiar ahora mismo. Allí, ante el Hokage, estaba un equipo Genin. Pero no un equipo Genin cualquiera, sino el equipo 7, también conocido como el equipo Kakashi. Sí, allí estaban las personas con las que menos quería encontrarse, y todas lo miraban fijamente. Bueno, todas menos el hombre detrás del escritorio, que parecía un poco sorprendido de ver al chico tan pronto. Oye, Tobe, si no te importa, estamos discutiendo una misión con el Hokage. Un inútil como tú debería esperar afuera mientras nosotros los ninjas de verdad nos encargamos de los asuntos. Sasuke parecía estar más alto de lo normal hoy. Sí, lo que dijo Sasuke-kun. Ahora vete de aquí antes de que te tire por la puerta por la que entraste. Sakura ya se estaba subiendo la manga, preparándose para un puñetazo. Irrumpir en la oficina del Hokage cuando podría estar en una reunión discutiendo secretos de la aldea. No me sorprendería que estuvieras en una celda al final del día. De hecho, espero que así sea, porque entonces Hinata se dará cuenta de lo perdedor que eres. La sonrisa de Kiba pareció crecer mientras llenaba su orgullo con palabras. Ma. No deberías decirle esas cosas a un camarada. Podría acabar en una misión contigo pronto. Tener malos rollos entre ustedes no sería muy bueno para el trabajo en equipo, ¿verdad? Por fin alguien que no era un completo imbécil con él. Ahora, si no te importa esperar afuera, Naruto. Seguro que tus historias sobre ramen pueden esperar unos minutos más. Se adelantó. Sasuke se volvió hacia el Hokage, ignorando por completo el ki apenas controlado que emanaba del rubio. Entonces, Sarutobi-san, ¿qué tal esa misión de rango C? Estoy más que listo para algo más que estas pérdidas de tiempo de rango D. Perseguir a un gato durante 3 horas no es precisamente mi idea de entrenamiento ninja. Sí, Sasuke-kun necesita misiones más difíciles para demostrar su verdadera fuerza. A estas alturas, Sarutobi solo quería que todos se perdieran de vista. Sabía que el propósito de Naruto debía ser importante. Bien, consigue tu rango C. Presionó un botón de llamada bajo su escritorio y le dijo a su secretaria que trajera al cliente. Tras medio momento de espera, apareció un anciano borracho y demacrado con una botella de sake. Este es Tazuna, un constructor de puentes del país de las olas. Tu misión es acompañarlo a casa y protegerlo hasta que termine su último proyecto. Así que estos son los que me llevarán, ¿eh? Pido una misión de rango C y solo me dan un montón de mocosos.
El hombre balbuceó. Te lo aseguro, Tazuna-san, mi equipo es más que capaz de protegerte. Kakashi intentó tranquilizar al hombre, pero Naruto aún veía duda en sus ojos. Con una voz cargada de sarcasmo, respondió. Sí, Tazuna-san. Tienes al famoso ataque Kakashi escoltándote, pero si falla, no temas, el poderoso Uchiha salvará el día. Probablemente lanzando a la princesa Chicle a quien intente eclipsar su gloria. Incluso si mueres, estoy seguro de que ese cabrón de allí te sacará una buena tumba antes de que se marche. Recibió miradas de enojo de Kiba y Sakura, una sonrisa divertida de Sarutobi, Tazuna y Kakashi, y curiosamente, el poderoso Uchiha parecía no darse cuenta de la broma y parecía más arrogante que nunca. Como si realmente creyera que eso era exactamente lo que sucedería. Bueno, al menos con la rubia conmigo no me aburriré, dijo Tazuna con una sonrisa medio borracha. Lo siento, pero no los acompañaré en su pequeña excursión. Solo estoy aquí para informarle a Oji-san sobre lo que he descubierto con respecto a ciertos hallazgos recientes y su significado para el futuro de nuestra aldea. Tazuna parecía visiblemente entristecido por la noticia, pero abandonó la habitación a regañadientes con los tres chiflados cuando Kakashi les dijo que se encontraran en la puerta en una hora. Después de que la puerta se cerró, Kakashi se giró y puso una cara seria, puso ojos serios, mostrando que estaba listo para discutir asuntos serios. Atake-san, te sugiero que también te prepares para tu misión. Escoltar a un constructor de puentes no es algo que deba tomarse a la ligera. Kakashi se giró hacia el chico antes de hablar. Si se trata de defender la aldea, creo que debería quedarme por si necesitan mi ayuda. Como shinobi de alto rango y ex-Zanbu, tengo experiencia en muchos temas. Tenerme aquí probablemente sería lo mejor, dependiendo de la información, Naruto-chan. Le dedicó una sonrisa a Naruto, feliz de tener la oportunidad de devolverle el golpe anterior. Lo siento, Kakashi-kun, pero Naruto tiene razón en lo que insinúa. Esta es una misión que le encargué a Naruto y requiere la máxima discreción. Son muy pocos los que pueden saber de qué se trata, y no pienso ampliar el grupo por ahora. Si encontramos algo en lo que necesitemos tu ayuda, te lo notificaremos. Ahora, por favor, Naruto-kun y yo tenemos asuntos que tratar. Hiruzen habló con toda su autoridad para asegurarse de que Kakashi entendiera que la información que se intercambiaría no era para él. Con el ceño ligeramente fruncido, el ninja copia se levantó y salió por la puerta, lanzando una última mirada al genin y al Kage antes de cerrar la puerta tras él. Naruto se acercó y cerró la puerta con llave, activando los sellos de seguridad antes de acercarse al escritorio. Okage-sama, tengo algunos hallazgos interesantes de la literatura y los jutsus que encontré en la guarida. Parece que era un área de pruebas para dos sujetos experimentales. El primero, dejó una de las 2 páginas sobre el escritorio antes de continuar. Parece ser una especie de sello que potencia la fuerza del portador, pero también lo somete a la voluntad de quien lo otorga, siempre que esta persona inyecte una porción de su propia esencia. Como puede ver en esta lista, se realizaron pruebas exhaustivas con venenos que debilitaban la voluntad del sujeto, así como sellos de mejora y jutsus de división de almas. Notó la pequeña mueca en la ceja del Hokage y al instante sospechó. ¿Ya has visto esto antes, o los efectos? Sarutobi suspiró. El chico ya sabía mucho más de lo que le habría gustado que supiera un genin, pero podía percibir su lealtad a la aldea. Era casi palpable. Quizás no leal a los aldeanos, pero definitivamente jamás traicionaría a la aldea como otros que solo ansiaban poder. Sí, Naruto. He visto parte de sus efectos. Tenemos a una de las afectadas en esta aldea. Muchos desconfían de ella por su relación con un traidor, pero es una de nuestras ninjas más leales, independientemente de lo que piensen los demás. Creo que recibió una versión temprana de esto, ya que, aunque muestra signos de dolor de vez en cuando, la mayor parte del tiempo lo ha mantenido a raya. Ya veo. Si tú lo permites, y si ella lo permite, me gustaría estudiar un poco su inflicción. Con todos los ingredientes que tenemos aquí, podríamos aplicar ingeniería inversa y encontrar la manera de controlarlo, o incluso eliminarlo por completo. Podía ver la sorpresa en los ojos del anciano. Al parecer, aún se estaba acostumbrando al nuevo cerebro de Naruto. Saliendo de su estupefacción, Sarutobi volvió a concentrarse en el periódico, leyéndolo antes de volver a mirar al rubio. ¿Dijiste que eran 2? Ah, sí, casi olvido el segundo. Dejó la última hoja sobre el escritorio. Parece similar al jutsu de transferencia mental de Yamanaka, aunque mucho más potente.
Es casi como si la persona intentara apoderarse del cuerpo de alguien para siempre. No sé por qué, pero es la mejor explicación que se me ocurre. Lo siento, Oji-san. Naruto se sintió un poco avergonzado de que fuera lo mejor que podía suponer, pero se confundió al ver lo pálido que se había puesto el anciano. Oji-san. Naruto, lo que te voy a decir no puede salir de esta habitación. ¿Entendido? Un asentimiento como respuesta fue su señal para continuar. ¿Seguro que conoces al traidor Orochimaru? Otro asentimiento. Era un estudiante mío demasiado ambicioso que terminó siendo expulsado de la aldea por los experimentos inhumanos que realizaba con aldeanos y ninjas secuestrados. Lo primero que mencionaste fue su sello maldito. Sé que debe haber sido una versión anterior, y admito que desconozco la mayoría de sus capacidades, pero lo que hemos descubierto es que las versiones posteriores convierten a una persona en un esclavo involuntario una vez activadas por completo. Sin embargo, nunca supimos qué se necesita para activarlas. Sarutobi suspiró mientras miraba la siguiente hoja. La segunda información es una afrenta a la humanidad y jamás debió haber sido concebida. Tienes razón en tu análisis sobre su objetivo principal. Apoderarse de un cuerpo por completo devorando el alma anterior, lo que permite saltar de un cuerpo a otro tantas veces como se desee, pero al hacerlo, destruyendo las almas de aquellos cuyos cuerpos ha secuestrado. Un escalofrío recorrió la espalda de Naruto al pensar en alguien usando semejante técnica. Claro que tenía la ventaja de convertirte en quien quisieras ser, sin tener que preocuparte por la vejez, pero ¿a qué precio? Tenía claro que había que detener a ese Orochimaru, pero ¿cómo saber a quién buscar cuando ese hombre podría ser cualquiera? Dejó ese pensamiento de lado, pues estaba más preocupado por asuntos más cercanos. Por muy inquietante que sea todo esto, me gustaría conocer a la persona con el sello. Mientras te encargas de eso, voy a ver si puedo entender lo que encontré basándome en lo que me has contado. Dejaré un clon aquí. Si me necesitas, díselo y se asegurará de que reciba el mensaje. Ahora, ¿me disculpas? Antes de irse, vio al Hokage empezar a rellenar otra hoja similar a la que llenó tras completar su primera misión de rango S. Se la ofreció a Naruto y respondió a la pregunta tácita. Sus tareas en esta misión están lejos de terminar, ya que esta será una investigación continua hasta que hayan averiguado todo lo posible con lo que han revisado, o hasta que una persona más cualificada aparezca para relevarlos. Se les pagará por la misión como investigación continua. Es decir, cuando encuentren más información, y si se considera que merece una recompensa, rellenaré otra hoja y las notas se añadirán al expediente de esta misión. Les recuerdo de nuevo que todo lo relacionado con esta misión es alto secreto a menos que yo les dé permiso para hablar de ello. Entendido, Hokage-sama. Nos vemos luego, Oji-san. Hiruzen observó al chico retirarse por la puerta antes de permitirse una pequeña sonrisa triste. Odiaba tener que encomendar semejante tarea a un niño tan inocente, pero en realidad no había nadie más y, por desgracia, no era tan inocente como parecía. Anko e Ibiki seguían investigando los restos de la guarida, además de sus propias tareas de interrogatorio, y todos los demás shinobi cualificados estaban en misiones O. Hacía años que no volvían a la aldea. Tsunade, Jiraiya, me vendrían muy bien vuestra ayuda ahora mismo. Miró por la ventana, notando una pequeña mancha en el horizonte. Parece que viene más trabajo. Bueno, supongo que no acepté este puesto por las largas vacaciones. Suspirando, guardó bajo llave las 2 hojas que contenían la información detallada que Naruto le había dado antes de volver a su papeleo para mantenerse ocupado hasta que llegara el nuevo mensaje. Una ligera sensación de temor pareció acompañarlo. Naruto se sentó en su habitación, meditando, mientras los recuerdos de la información que descubrió recorrieron su mente. Relacionaba lo leído en los pergaminos y libros con lo visto en la guarida. Sería un proceso lento, pero al tomar lo que sus clones habían aprendido tras disiparlos, se permitió establecer vínculos que inicialmente no había visto. Desde las detalladas explicaciones de los experimentos hasta los resultados distorsionados que mostraban, reconstruía sistemáticamente partes de la vida de un loco en su mente. Esperaba que, al terminar, pudiera descubrir exactamente cómo funcionaba el sello y encontrar la manera de enjaular sus efectos si no lograba abolirlos por completo. Los experimentos en sí eran bastante despiadados y desgarradores, pero había visto, experimentado cosas similares o peores en muchos casos, así que no le afectaron demasiado. Aún así, parecía más pálido de lo normal para cualquiera que lo conociera bien. Para cuando terminó de analizar el 10º experimento, estaba más que listo para un descanso.
Lo cual fue conveniente, ya que solo un momento después sintió que la información del clon en la oficina del Hokage le llegaba. Parecía que realmente andaban cortos de personal, ya que acababa de llegar un aviso del recién fallecido Equipo 7. Su misión había sido elevada a un rango B, posiblemente a un rango abajo, cuando fueron atacados por los infames hermanos demonios. Su mente procesó la información mientras estaba sentado allí. Los dos estaban en el libro bingo como ninjas faltantes de rango Chunin de Kirigakure no Sato. Anzu y Meizu cumplían fácilmente con los requisitos para aumentar la dificultad de la misión. Sin perder más tiempo, Naruto recogió sus pertenencias antes de dirigirse a su escondite para buscar las herramientas que necesitaría. Con su ninjatón nuevamente atado a su espalda, y sus protectores de espinilla y antebrazo atados en su lugar, salió por la puerta y se dirigió a la torre una vez más. Así que el gran Uchiha necesita más compañía para disfrutar de su gloria, según tengo entendido. Fue su comentario al entrar a la oficina. Hiruzen no pudo evitar reírse entre dientes. Hola, Naruto. Eso parece. Supongo que tienes todo lo que necesitas. El Hokage examinó al chico rápidamente, notando la espada y los protectores, así como la falta de mochila. Te das cuenta de que estarás allí hasta que el puente esté terminado, ¿verdad? Hola, estoy listo. Sacó unos pergaminos y los mostró antes de guardarlos de nuevo en el bolsillo. Solo necesito un pergamino de misión y me iré a venerar el suelo que pisan los Uchiha. De acuerdo, Naruto. Sé que no son las personas más agradables con las que trabajar, pero por favor, recuerda que son tus camaradas y trata de no matarlos. Naruto solo rió levemente mientras asentía antes de atrapar el pergamino que le lanzaron. Y trataré de organizar una reunión entre tú y la persona mencionada anteriormente a tu regreso. Suena bien, Oji-san. Nos vemos a la vuelta. Asegúrate de que la aldea siga intacta para que podamos desplegar la alfombra roja cuando regrese el victorioso cuarteto Cabezón. Con ese último golpe, salió disparado hacia las puertas. Si hubiera sido un genin normal, o si aún hubiera llevado la máscara de la escuela, habría estado emocionado por salir de la aldea. Sin embargo, tal como estaba ahora, simplemente agitó el pergamino de la misión a los guardias mientras salía con la nariz hundida en el libro de bingo que había comprado recientemente. Los hermanos demonio eran ninjas desaparecidos después de todo, así que era muy probable que hubiera otros en esta pequeña gira. Se centró específicamente en los de Kirigakure, ya que los ninjas probablemente querrían trabajar con otros ninjas con los que estuvieran familiarizados, o al menos con los que compartieran cierta experiencia. Momochi Zabuza, demonio de la niebla sangrienta. Rango Chunin. Tamotsu Uesugi, heraldo de la tormenta. Rango Chunin. Kafuoba, marea roja sangrienta. Rango Chunin, maldita sea, todos estos tipos tienen apodos. Ahora que lo pienso, los Chunin de Konoha también parecen tener apodos. Quizás debería empezar a pensar en uno, ¿o es que alguien suele ponérselos? Bueno, parece que tendré compañía antes de preocuparme por eso. Con un último empujón a una rama, giró en el aire, bloqueando los numerosos proyectiles que se dirigían hacia él con un kunai en cada mano. Su asaltante apareció en la rama que acababa de dejar y se quedó frente a él. Ah, Kafusan. Estaba leyendo sobre ti. Naruto se dirigió al hombre mientras agitaba su libro de bingo en el aire. Eres muy famoso. Admito que estoy un poco impresionado, Gaki, pero no eres ni de lejos un ninja cazador. Te dejaré ir con carta blanca esta vez y una advertencia. Esta ruta está prohibida por ahora. Vuelve a casa y te dejaré escapar solo por esta vez. Ay, pero tenía muchísimas ganas de ver a mis amigos. Quizá los viste. Uno probablemente se estaba quitando pulgas y llevaba un perrito, el otro chico seguramente tenía una nube de tormenta arruinándole la fiesta. Sin embargo, no te habrías perdido el pelo rosa brillante de la chica. Y seguro que tampoco te habrías perdido sus gritos. Viajaban con un tuerto y un viejo borracho. Seguro que tienes una forma curiosa de hablar de tus amigos, chaval, pero es bastante gracioso. Pasaron por aquí hace poco. Mi jefe me dijo que los dejara pasar, ya que quería saber si murieron con alguna esperanza de llegar a su destino. Por alguna razón, parece tener un fetiche por aplastar la esperanza de la gente. Kafu rió entre dientes. Bueno, si no me vas a dejar pasar y no pienso volver a la aldea sin completar mi misión, supongo que solo me queda una cosa por hacer. Naruto extendió la mano, con dos dedos extendidos hacia Kazu. Dicho hombre se preparó para cualquier cosa. El chico no había hecho ningún sello, así que podría ser un linaje.
Sus sentidos se concentraron por completo en el chico que tenía delante, preparándose para decirle que se alejara del peligro en cualquier momento. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a la marea roja sangrienta de Kiri, pequeño genin? No puedo, lo hice. Kafú entrecerró los ojos ante la promesa implícita de derrota, pero antes de que pudiera desmentirlo, oyó otra palabra. ¡Bang! Sus ojos se abrieron de par en par al sentir que su mundo se convertía en dolor. Una explosión se había producido justo debajo de él sin previo aviso. No entendía si era una trampa, un jutsu o algo más, ni le importaba en ese momento. Lo único que le importaba en ese momento era detener el dolor. Al caer al suelo del bosque con un golpe sordo y el consiguiente crujido de huesos, el dolor se renovó al mirar y ver que su brazo y pierna izquierdos ya no estaban unidos. Apretando con la mano derecha el muñón que le quedaba del otro brazo, intentó detener la hemorragia en un vano intento por sobrevivir. Levantó la vista al oír pasos que se acercaban e intentó alejarse con su pierna sana. Verás, Kazú, el único error que cometiste fue subestimarme. Puede que seas un Junin y yo un Genin, pero que me superes en rango no significa que no tenga ninguna habilidad. La misma voz provenía del otro lado. Algunos Genin, y debo añadir, recién graduados, nos hemos esforzado al máximo para probar. Algunos sabemos cómo es el mundo real y lo que se necesita para sobrevivir. Otra voz se unió y volvió a girar la cabeza para ver al mismo rubio. Algunos llevamos toda la vida jugando a la supervivencia. Adiós, Kafú-san. Con un solo movimiento, la cabeza de Kafú se separó de su cuerpo y solo conoció la oscuridad. Lo siento, Kafú-san, pero no tenía tiempo para jugar contigo ahora mismo. Naruto rebuscó entre las pertenencias del hombre, llevándose todo lo que consideró valioso, incluyendo dinero, armas, pergaminos de jutsu y algunos pergaminos que parecían relacionados con su misión. El último objeto que le quitó a Kafú fue lo que debía ser su arma principal. Una katana de hoja negra casi tan alta como Naruto. Su vaina era de un rojo intenso que casi parecía sangre recién derramada. Con su ninja to asegurado paralelo al suelo en la parte baja de la espalda, Naruto se colocó la katana en cruz sobre el hombro derecho. Ahora tendría una espada a su disposición en cada mano si una estaba ocupada, aunque la katana sería un poco más difícil de desenvainar en combate. Poniéndose de pie, usó un rápido katón. Nkaki no jutsu para destruir el cuerpo antes de sellar la cabeza y sus pertenencias. Tras una breve oración, se dirigió de nuevo a los árboles, acelerando un poco el paso para recuperar el tiempo perdido. Quería asegurarse de alcanzarlos más rápido ahora, ya que sabía que habría más problemas de nivel Junin por delante de ellos, más de uno si tenían mala suerte. Kakashi no se lo estaba pasando bien. Estaba observando cómo su equipo Genin intentaba luchar contra el Mizu Bunshin de Zabuza. Envió refuerzos, pero con las misiones recuperándose como lo habían estado últimamente, había pocas esperanzas de que llegaran hoy, y mucho menos en este preciso instante. Solo podía reflexionar sobre lo sucedido y esperar que sus estudiantes tuvieran la sensatez de huir. Sin embargo, eso parecía muy improbable. Primero apareció Zabuza y, tras una breve escaramuza, trajo la niebla. Fue entonces cuando todo empezó a irse al garete. Hasta el momento de su captura, Kakashi apenas había podido seguirle el ritmo al ninja renegado. Sabía que hubo un par de sustos, pero en cuanto aterrizó en el agua, se acabó. El agua era el elemento principal de Zabuza, lo que le daba la ventaja de jugar en casa. Tan pronto como la cabeza de Kakashi asomó fuera del agua, ya era demasiado tarde. La prisión de agua se estaba formando y antes de que pudiera contraatacar, estaba atrapado. Fue entonces cuando le dijo a su equipo que escapara. Sakura y Kiba temblaban, Tazuna casi se mea encima, pero para su consternación, fue el Uchiha el que resultó ser el más tonto del grupo. Con arrogancia, se dirigió al frente de la fila y le exigió a Zabuza que soltara a su sensei. Kakashi no era estúpido. Sabía que la única razón por la que el chico quería liberarlo era porque vio su Sharingan. Sin duda, se quejaría de ello durante todo el viaje, eso sí el viaje no incluía a 4 espíritus yendo juntos al más allá. Aunque aún así creía que el chico exigiría respuestas. Se horrorizó aún más cuando Zabuza creó más Bunshin y comenzó a atacar al trío de Genin. Simplemente jugando con ellos. Aunque solo eran Bunshin, eran mucho más fuertes que cualquier Genin. Lo único que lograron fue obtener un nuevo par de cicatrices y sellar su destino mientras Sasuke provocaba aún más al demonio divertido. Parecía que este sería el final. Ya podía oír las flautas del más allá tocando una melodía triste para ellos. No, de verdad oía a alguien tocando la gaita.
Hizo todo lo posible por girar la cabeza hacia el agua, notando que Zabuza hacía lo mismo. Los Bunshin, distraídos en la misma mansión, fueron eliminados, pero los 3 Genin no tuvieron problemas. Sin embargo, cuando Sasuke intentó lanzarse para enfrentarse al grupo principal de los ninjas Kiri, descubrió que el agua no era tan baja como creía, considerando que el ninja enemigo simplemente estaba parado sobre ella. Furioso y empapado, regresó a la orilla mientras buscaba la manera de salir y darle una paliza. Los 2 ninjas mayores ignoraron al furioso ninja mientras una sombra comenzaba a formarse entre la niebla que se dispersaba. A medida que la figura se acercaba, Kakashi pudo distinguir pequeños detalles. Quienquiera que fuera, era un ninja, eso era seguro. Caminaban sobre la superficie del agua hacia el grupo. También eran bastante bajos, parecían del tamaño de sus propios estudiantes. Lo que realmente lo desconcertó fue que la persona estaba sola. Seguro que Okage-sama envió a más de una persona como refuerzo. Entonces la niebla se disipó y el corazón de Kakashi se encogió. Allí estaban el delator cabello rubio, los ojos azules y las mejillas patilludas de Uzumaki Naruto, tocando tranquilamente una melodía con una flauta de pan. Ahora Konoha tendría que recuperar 5 cuerpos, y Kakashi no podía hacer nada al respecto. Zabuza, por otro lado, no se limitaba a reflexionar sobre el rubio. No, estaba buscando más rastros de chakra por la zona. Había visto lo que llevaba atado a la espalda y no quería que ningún grupo capaz de derrotar a Kazu lo sorprendiera. Puede que no fuera uno de los 7 espadachines como Zabuza, pero tampoco era un ninja mediocre, aunque quizá un poco confiado. Mientras buscaba, Naruto se acercaba. A Zabuza le ponía nervioso lo tranquilo que estaba el chico. O era estúpido como es mocoso de pelo negro, o confiaba demasiado en sus compañeros. Algo le decía que desconfiara del rubio, y no iba a ignorar su intuición. Creando unos cuantos Mizubunshin más, los hizo rodear al chico antes de que se acercara demasiado. ¿Qué haces aquí, mocoso? Uno de los clones se dirigió a Naruto, quien a su vez dejó de tocar su música y guardó su flauta con calma. Inclinando el cuerpo para mirar alrededor del Bunshin, vio a Kakashi en la burbuja de agua. Ah, por fin te alcancé. Sin ánimo de ofender, pero con Tazuna-san a cuestas, no pensé que llegarías tan lejos tan rápido. Idiota, sal de aquí. No eres rival para Zabuza. Consigue los refuerzos que trajiste y preséntate ante el Hokage. Kakashi se resignó a su destino. Pero Kakashi-san, quería jugar un rato. Déjame divertirme un poco antes de que me eches. Sin siquiera ver un movimiento del chico, todos los clones se lanzaron al agua y se alejaron chapoteando. Ambos Chunin los miraron con los ojos abiertos. Allí estaba un genin que acababa de eliminar clones